En Despierta nos enlazamos con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el líder de esta organización cuya reunión oficialmente arranca esta noche en Cancún. Muchísimas gracias por estar en enlace con Despierta. Muy buenos días. Y mi primera pregunta tiene que ser, ¿qué responde a esta denuncia de la canciller venezolana que culpa a usted y al canciller mexicano Luis Videgaray de haber dejado pasar a los opositores venezolanos y de este incidente que acabamos de ver? Buenos días para todos ustedes, para la audiencia. Es un placer dirigirme a ustedes. Definitivamente esto tiene que tener un contexto en el cual no podemos sino reafirmar los principios y valores que tiene la Organización de Estados Americanos, y esto es la más amplia participación y esquemas de apertura que permiten a la sociedad civil integrarse a esquemas de trabajo dentro de la organización. Las razones por las cuales una persona entra a un hotel o un opositor venezolano entra al lugar al lobby de un hotel definitivamente trascienden aspectos de la organización de los que me ocupo personalmente. Entonces no es un tema. Ahora bien, el ejercicio de derecho de protesta pacífica es un derecho de todos los ciudadanos y es un deber de todos los gobiernos escucharlo. Entonces, si una persona protesta ante una autoridad, un representante de su gobierno por determinadas acciones, creo que deben escucharse y deben escucharse mutuamente, pero eso es un derecho definitivamente registrado. Quería ver el video porque habían hablado de agresiones, incluso de golpes de puño en el día de ayer cuando me dieron la primera versión. En el video no se ve. Eso para mí era... no se ve nada de eso, es algo semejante a lo que pasó en Buenos Aires cuando también se denunciaron agresiones contra la canciller Delcy Rodríguez. Se acuerda que ella apareció incluso con un brazo entablillado y en ningún caso se registraban dónde había estado la agresión. Entonces creo que sí, esto nos demuestra una cosa que es muy importante: la obligación de los países de actuar rápido. Esto que estamos viendo es una recreación muy leve, muy liviana de lo que está pasando en Venezuela, donde van par de meses de protesta, donde van 73 personas que han sido asesinadas en manifestaciones, donde han habido 3.000 detenidos, donde hay casi 300 presos políticos, y esto definitivamente nos tiene que llevar a la acción, nos tiene que llevar a proponer soluciones y a implementar esas soluciones. Las soluciones son las que marca la agenda. Más allá de los mecanismos, creo que todos los mecanismos propuestos pueden ser muy loables, pero el tema es el cumplimiento de la agenda por parte de los mecanismos. Esto es elecciones libres y democráticas ya, la liberación de todos los presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permita resolver los problemas acuciantes de falta de medicina y de alimentos que tiene la gente. Esa es la agenda a resolver y esa es la agenda que queremos impulsar. Secretario, muy buenos días. Está documentado, digamos, las violaciones sistemáticas a derechos humanos en Venezuela, las ausencias de controles democráticos. ¿Qué va a hacer la OEA? La posición de la OEA es: Maduro debe terminar su periodo como presidente, Maduro se debe de ir. ¿Cómo solucionar esta crisis que lleva pues ya 73 muertos? Sí, esos 73 muertos nos obligan, como señalé hoy, a la acción inmediata y a proponer los caminos de solución y la agenda para la solución del problema venezolano. El problema venezolano, como toda salida de una dictadura, tiene que enfocarse en el hecho de haber elecciones. Todas las dictaduras se salen por elecciones, no hay otro mecanismo. Una dictadura reemplazada por otra dictadura no es un esquema de solución democrática. Entonces, ese es el camino y esa es la agenda. Nosotros vamos a seguir remarcando, como hemos venido haciendo, el deterioro de la institucionalidad venezolana, la falta de independencia de los poderes del Estado, la cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo, la existencia de presos políticos, la tortura a los presos políticos, los asesinatos de manifestantes y la grave crisis social y humanitaria que padece el pueblo. Eso lo vamos a seguir marcando, lo vamos a seguir reafirmando a través del órgano ejecutivo de la organización, que es la Secretaría General. Secretario, buenos días. ¿Cómo pueden incorporar o no a la discusión de la OEA esta declaración de 23 exmandatarios de América Latina y España sobre el golpe de Estado constituyente en Venezuela?
Eso es un punto muy alto en la agenda hoy de que van a discutir los países. Esto ha formado parte de las conversaciones y de las negociaciones y es uno de los temas más urgentes a resolver porque definitivamente vamos hacia una implementación muy ejecutiva de un mecanismo dictatorial, un mecanismo que consolida a un sistema tiránico en el poder. Entonces, la reacción de la comunidad internacional frente a ese mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido prácticamente unánime. No conozco país que, por lo menos en forma reservada, no se haya expresado en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Es definitivamente un imperativo que eso caiga inmediatamente. ¿Cuál es la posición de la OEA sobre lo que está sucediendo electoralmente en México? Ayer tuvo usted una reunión con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Entiendo que primero le están pidiendo una posición sobre la acusación de fraude electoral en Coahuila y que vigile la OEA las elecciones del 2018. ¿Lo hará? La OEA ya ha sido invitada para observar las elecciones del 2018. Vamos a asistir, vamos a hacer nuestro trabajo técnico y profesional como lo hacemos siempre y vamos a formular las recomendaciones a lo largo del proceso para resolver cualquier aspecto o problemas que pudieran presentarse. También, secretario, obviamente, sí. No, concluya, concluya. Adelante. No, también recibimos los planteos respecto a la elección en Coahuila, expresamos nuestra preocupación al respecto. La garantía máxima que tenemos es que ellos terminan en el Tribunal Electoral Federal y eso definitivamente esperamos una solución rigurosamente jurídica y rigurosamente técnica sobre esa elección. Secretario, el día de ayer el presidente Donald Trump, en el fin de semana el presidente Donald Trump puso nuevas políticas o un retroceso en las políticas de Estados Unidos con respecto a Cuba. ¿Cuál es la posición de la OEA? ¿Qué va a hacer la OEA frente a este nuevo bloqueo, este nuevo endurecimiento? Mire, esto apareció en el momento exacto en que nos estábamos preparando para venir a la Asamblea General. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es leer las medidas. Hasta ahora tengo versiones preliminares y obviamente muy resumidas del problema. Creo que los aspectos sustanciales, de todas maneras, de las políticas se han mantenido. Esto es el tema de las relaciones diplomáticas, de las embajadas en ambos países y los cambios en la política migratoria que ya había implementado el presidente Obama. Las medidas de restricciones comerciales creo que afectan puntualmente a empresas vinculadas al ejército cubano y eso llevado a ese punto debido a violaciones de derechos humanos. Entonces tenemos que documentarnos sobre estos temas porque definitivamente sí, es necesario ser proactivo en la defensa de los derechos humanos en Cuba, eso es una necesidad y eso es algo que definitivamente debemos empujar. Las acciones que afectan al pueblo, no, pero sí acciones que afectan a aquellos que se benefician en la fase comercial para después utilizar elementos represores, no deben ser validados. Entonces, en ese punto también, o sea, es semejante a la actitud que tuvo el presidente Temer recientemente de anular la posibilidad de venta de gases lacrimógenos de Brasil a Venezuela. Entonces, son medidas que definitivamente se toma en función de condiciones de respeto o de falta de respeto de los derechos humanos en los países. Muchas gracias, secretario Almagro, y muy buenos días. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. La reunión arranca oficialmente hoy en la noche, pero ya ve que ya está caliente la